Buenas, vamos a hacer un nuevo vivo. Bienvenidos, vamos a esperar que vaya llegando la gente, vamos a esperar a que se conecte Camila. Hoy vamos a hablar de filosofía e historia. Está muy bueno hacer, me parece, esta unión entre la filosofía y la historia. Vamos a invitarla a Camila. Hola a todos que se están conectando. Buenas, Hola, ¿cómo va? ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, todo bien. ¿Me escuchás bien? ¿Se ve bien todo? Te escucho perfecto, te veo bárbaro, espero que vos también, cualquier cosa me avisas. Buenísimo. Bueno, estás ya preparada para grabar el programa después, ¿no? Sí, sí, salgo de acá y me voy corriendo a maquillarme y a las 8 menos cuarto ya tengo que estar en el programa, así que por eso estoy ya peinada, me peiné antes como para ahorrar tiempo. Bien. Bueno, arranquemos entonces. Bueno, me interesa hacer esta relación entre la filosofía y la historia, y sobre todo me interesan los contenidos particulares que nos da la historia, porque a veces en filosofía por ahí manejamos conceptos más generales, ¿no? Más abstractos, universales, pero tenemos los ejemplos concretos Sí. justamente en el análisis histórico. Sí, totalmente. A veces Y como que no los bajan a tierra a los conceptos, ¿no? Como que hay una discusión y los conceptos o las ideas pueden estar fuera del tiempo, ¿no? Poniendo a dialogar autores a veces más allá de los contextos sobre los conceptos que esos autores hablan. Y los historiadores somos como más obses en tratar de decir que los conceptos no significan lo mismo en diferentes momentos de la historia, ¿no? Y que los actores del pasado le dieron diferentes significados a los conceptos. Entonces ahí tenemos como un debate medio típico entre los filósofos y los historiadores. sí, además esta idea de que las ideas de los filósofos no surgen de la nada, sino que siempre salen del contexto en el cual están viviendo, ¿no? Entonces por eso es tan importante entender qué estaba pasando en el momento en el que, no sé, Platón escribió lo que escribió, o Descartes, o quien sea, ¿no? Son siglos diferentes, son ideas diferentes. Una cosa es la antigüedad, la Edad Media, la modernidad, nuestra época. Por eso me parece importante ver eso. Y en este caso específico, bueno, el título que yo le había puesto a esta charla tiene que ver con la revolución y con la independencia, más que nada por las fechas en las que estamos, ¿no? Ahora estamos ubicados entre lo que fue el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de Sí. 1816. Estamos en junio, ahí en el medio de estas fechas patrias que rememoramos todos los años. Y en principio quería que charlemos un poco sobre este concepto de revolución, ¿no? Porque yo pienso en revolución y pienso, por poner otros ejemplos, no sé, la Revolución Francesa, donde ves que le cortan la cabeza a los reyes, ¿no? Aparece la República, la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, son como cosas que me parece como que generan como un verdadero cambio político, por lo menos algo como más grosso tal vez, que nuestra Revolución de Mayo. O sea, fue verdaderamente una revolución la Revolución de Mayo. ¿Qué pasó en esa fecha? Bueno, a mí no me cabe duda que la Revolución de Mayo fue una revolución, es decir, fue una revolución porque estaba políticamente naciendo algo completamente nuevo. Es decir, Bien. hay todo un debate, ¿no? Que generalmente tiene en los marxistas, en los cuales tratan de bajarle un poco el precio a las revoluciones políticas modernas que no implicaron cambios sociales, como por ejemplo la Revolución Norteamericana o en nuestro caso la Revolución de Mayo, ¿bien? Efectivamente, como vos decís, la Revolución de Mayo no implicó un cambio social o un cambio en la estructura social, pero sí implicó
un cambio de gobierno implicó una gran novedad, ¿no? Que es la aparición en escena del autogobierno, ¿bien? Y que luego va a dar lugar a una serie de ideas nuevas que es la soberanía popular, ¿bien? Entonces, sin duda yo diría que es una revolución. A mí me gusta mucho sobre cuando hablo generalmente de Revolución de Mayo, como para mezclar filosofía e historia, me gusta mucho un texto de Hannah Arendt que se llama Sobre la Revolución. Bien, es un libro que Arendt escribió en la década del 60, donde ella trata de pensar en las diferencias entre la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, para explicar un poco por qué en el siglo XX la idea de libertad quedó subsumida a la idea de emancipación, ¿bien? Y por qué la revolución, tal como la pensamos, tal como la pensaban en el siglo XX, por lo menos para Arendt, por qué la revolución siguió la escuela francesa, por qué la idea de revolución que tenían los revolucionarios del siglo XX es una idea de revolución que mira mucho más a la revolución francesa que a la revolución norteamericana, ¿bien? A mí ese texto me parece maravilloso y me parece que ayuda a pensar algunas cosas sobre la Revolución de Mayo, pero particularmente hay una que a mí me gusta, que es la conciencia de los actores que hacen una revolución. Porque vos recién me decías, bueno, eso no es una revolución. Yo te digo, sí, es una revolución. Ahora, los tipos que hicieron la Revolución de Mayo, ¿eran personas que tenían un plan preconcebido para hacer la revolución? Y ahí te digo que no. Y ahí coincido con Arendt en su caracterización de las revoluciones modernas. Una de las características que tienen las revoluciones modernas, y cuando hablo de revoluciones modernas hablo básicamente de la revolución norteamericana y de la revolución francesa, y obviamente las revoluciones hispanoamericanas en ese contexto. Entonces, una de las características que tienen las revoluciones modernas en relación con la conciencia de los actores es que los actores no saben que están por hacer una revolución, sino que descubren al calor de los acontecimientos que están haciendo una revolución. Es decir, los norteamericanos no querían o no estaban pensando en independizarse, por ejemplo, de Gran Bretaña cuando se reúnen por primera vez en el Congreso de Filadelfia. Los franceses, al inicio de la Revolución Francesa, no estaban pensando en una revolución, estaban pensando en una restauración, en volver el tiempo atrás, es decir, en restaurar lo que el rey había corrompido. Lo mismo podemos pensar con los revolucionarios en el Río de la Plata, ¿no? En lo que luego va a ser la Argentina. ¿Por qué podemos pensar lo mismo? Bueno, porque esos revolucionarios, y porque esos revolucionarios también estaban, o sea, cuando nosotros leemos el acta del 25 de mayo, no hay nada en el acta del 25 de mayo que hable de revolución, no hay nada en el acta del 25 de mayo que hable de independencia. Básicamente el acta del 25 de mayo habla de lealtad a Fernando VII, que era el rey que estaba preso, ¿bien? Durante mucho tiempo se trató de hablar de la máscara de Fernando VII. Tampoco tenemos pruebas de que haya habido una máscara, es decir, que los revolucionarios se hayan escondido detrás de la idea de lealtad de Fernando VII para declarar una independencia. Entonces, este punto a mí me parece súper importante para pensar la idea de revolución, y es un punto que incluso lo hace una filósofa, ¿no? No sobre la Revolución de Mayo, pero digo, para pensar las revoluciones modernas. ¿Y qué querían entonces los revolucionarios de Mayo? ¿Cuál era su proyecto? ¿Qué pensaron? ¿Qué es lo que estaban buscando? Bueno, ahí me parece que lo importante es entender la incertidumbre que generan las revoluciones. Entonces, no hay los proyectos y planes muy claros y preconcebidos, tampoco hay un bloque de revolucionarios que quisieran lo mismo. Generalmente se trata de decir que, o durante mucho tiempo, y por eso hay mucha confusión entre la Revolución de Mayo y la Independencia y el 9 de julio, se trata, o se ha dicho durante mucho tiempo, o se ha creído que la independencia estaba inscripta en la revolución. Es decir, que cuando empezamos la Revolución de Mayo, los héroes ya tenían en su cabeza independizarse, ¿no? La idea de que la independencia era un punto de partida. Y lo que marcaron varios historiadores en el último tiempo es que la independencia no era un punto de partida en 1810. En 1810 había más incertidumbre, no se entendía muy bien qué era lo que estaba pasando. En 1810, pensemos, digo, en la autobiografía de Belgrano, por ejemplo, Belgrano dice, bueno, se formó una junta y yo no sé cómo llegué a ser vocal de esa junta. A mí por eso me gusta mucho esa expresión que dice, los revolucionarios se hacen revolucionarios al calor de los acontecimientos, ¿no? Es cuando la revolución ya empezó,
Y ahí Arendt usa la trama teatral, ¿no? Usa una metáfora teatral. Arendt dice, bueno, los revolucionarios, o sea, una revolución moderna, no las del siglo XX, ¿no? Las modernas son revoluciones que no tienen guión. Entonces, los actores se dan cuenta, a medida que avanza la obra, cuál es el rol que tienen que jugar. Algo similar pasaba con los revolucionarios en 1810. Es decir, eran personas que se daban cuenta, al calor de los acontecimientos, cuál era el rol que tenían que jugar. Es decir, que se fueron haciendo revolucionarios así. Y así fue apareciendo Moreno, por ejemplo, con una idea mucho más independentista. Pero Moreno al principio, digamos que eso lo callaba y era una minoría muy chiquita y los morenistas eran una minoría muy pequeña que no lo decían a viva voz a la independencia. Entonces, ¿está la independencia inscripta en la revolución? No. Eso es algo que se trató de, eso es un relato que armó Mitre y que fue muy exitoso, ¿no? Cuando Mitre escribe la historia. Sí, contame. Te voy a decir, pará, ya que fuiste a Fantino, estás acostumbrada. Te iba a decir, si no era eso lo que ya buscaban, ¿no? Si no tenían todavía en la cabeza la idea de independencia, ¿qué era lo que estaban buscando? ¿Qué tenían en su cabeza en ese momento, no? Bueno, es que en realidad ¿por qué surge esa revolución? Surge porque Napoleón avanza sobre la península y la península queda prácticamente perdida. O sea, prácticamente porque casi solo queda Cádiz. Entonces, ¿qué buscaban? Y buscaban reemplazar el vacío de poder que se había generado con el rey preso y con la península perdida. ¿Qué buscaban? Gobernar. ¿Por qué? Y porque ya no tenemos al rey, la autoridad a la cual respondía el rey, que era el virrey, ya no era legítima, porque quien la había nombrado, que era la Junta Central de Sevilla, se había disuelto. Entonces, frente a la ilegitimidad del virrey, ¿qué tenemos? Tenemos un vacío de poder. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a gobernar mientras el rey no esté. ¿Bien? Entonces, ¿qué buscaban? Provisorio ese gobierno. Totalmente provisorio, se pensaba como provisorio y la gran mayoría lo pensaban así, ¿no? La postura más clara ahí es la de Saavedra, ¿no? Cornelio Saavedra era el más claro en esa actitud de decir, che, seamos moderados, esperemos a ver qué pasa en la península y no tomemos decisiones todavía, ¿no? Es como, bueno, capaz estás mal con una pareja, ¿no? Y decís, pero no, todavía no voy a cortar porque mi pareja se fue de viaje. Entonces, voy a seguir viendo qué onda mientras mi pareja esté de viaje, y bueno, después si vuelve mi pareja, veo si corto o no corto, ¿no? Digo, es un poco rara la analogía, pero lo que quiero decir es, no había necesidad todavía de una independencia, porque todavía el rey estaba preso y se podía gobernar en su nombre. Entonces, ¿qué buscaban? Buscaban gobernar en un contexto en el cual el rey estaba preso. Y entonces, ¿qué pasa entre 1810 y 1816? ¿Qué cambia en Europa? ¿Qué cambia a nivel histórico? ¿Y qué cambia también en la cabeza de los protagonistas, ¿no? De los héroes, de los próceres acá en Argentina, que finalmente sí se busca la independencia en 1816? Bueno, entre 1810 y 1816 vamos a tener un montón de cosas. Porque, bueno, la península va a llamar a las Cortes de Cádiz, acá Buenos Aires decide no responder a ese llamado a Cortes de Cádiz, el territorio de lo que luego van a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata va a entrar en una guerra que es también una guerra civil, ¿bien? Una guerra civil entre aquellos que deciden obedecer a la Junta de Gobierno que está en Buenos Aires y que luego va a ser una junta más grande, y aquellos frentes que deciden no subsumirse a Buenos Aires, como es el caso de Paraguay, como es el caso de Montevideo y como es el caso del Alto Perú. Bien, entonces lo que vamos a tener en ese contexto son 3 frentes de guerra complicados. El de Paraguay se pierde rápidamente, digo, lo mandan a Belgrano, Belgrano pierde Paraguay y Paraguay va a seguir el camino de la independencia. Pero después tenemos el frente de guerra en Montevideo, tenemos el frente de guerra en el Alto Perú, y después vamos a tener a una serie de provincias que no se van a subsumir al poder central. Pero ¿cuál es el cambio más importante para entender cómo pasamos de la revolución a la independencia? El cambio más importante es el retorno de Fernando VII al trono. Es decir, en 1815 Napoleón es derrotado. ¿Qué?
Volvió la No novia, escuché. digo, la que se había ido de viaje volvió y ahora tenemos que ver si cortamos o no, en tu analogía. Volvió tu novio de viaje. Exacto, volvió tu novio de viaje. Fernando VII vuelve al trono, Napoleón es derrotado, y vuelve al trono y dice, bueno, muchas gracias por cuidar la soberanía, tutelar la soberanía, como se decía en esa época. Muchas gracias por tutelar la soberanía mientras yo no estuve, pero ahora me tienen que devolver esa soberanía, ¿no? Entonces, bueno, este es el gran cambio, porque ahí sí había que tomar una decisión. Ahí había que, porque si no se tomaba una decisión, se era insurgente, ¿bien? Y tenemos que tener ahí en cuenta algo súper importante y es que toda Europa va a estar en un contexto de restauración. Toda Europa va a estar en un contexto, podríamos decir, más conservador que el que teníamos antes. Es decir, las diferentes monarquías europeas van a volver al poder luego del exilio de Napoleón Bonaparte y van a restaurar monarquías que buscan ser absolutas, que buscan restaurar el antiguo régimen. Es todo un debate si se logró o no restaurar el antiguo régimen, por supuesto que no, no del todo, o no como esos monarcas pretendían, bien, pero tenemos un contexto, una Europa muy conservadora, y eso lo tenemos que tener en la cabeza para poder entender lo que pasa acá en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, vuelve Fernando VII, y esas personas que estaban gobernando en nombre de Fernando VII dicen, bueno, tenemos que tomar una decisión ahora. Ahí ya para 1816 las voces de la independencia se escuchaban mucho más fuerte, ¿bien? Ahí ya lo teníamos a San Martín insistiendo hacía tiempo con la independencia, ¿bien? Teníamos, o sea, la independencia se había convertido en una opción, en una alternativa posible y que se podía decir en voz alta, ¿bien? Antes no se podía decir en voz alta. Entonces, en ese contexto, en el medio, Belgrano y Bernardino Rivadavia se van a Europa a tratar de hacer diferentes cosas, se van a tratar de convencer a Fernando VII de que no mande tropas para recuperar el territorio del Virreinato del Río de la Plata, se va a tratar de conseguir alguna monarquía, algún monarca o algún rey que acepte ser coronado como monarca en estas tierras, y bueno, no tienen mucho éxito, y en ese contexto vuelve Belgrano, va hacia el Congreso que se reúne en Tucumán, ahora sí para declarar una independencia, bien, para decir que se va a hacer, y en ese contexto en el cual Belgrano va y dice, bueno, Europa está en una situación de mucho conservadurismo, monárquica, restauración monárquica, y nosotros vamos a declarar una independencia, y tenemos allá la Santa Alianza, es decir, a todas esas potencias que se unieron después de derrotar a Napoleón, y en ese contexto vamos a declarar una independencia. O sea, lo que quiero decir es, era una decisión muy difícil la de declarar una independencia. Por eso, si vos vas al acta de independencia, el acta nuestra de independencia tiene 4 renglones, 5 renglones, ¿bien? ¿Qué dice el acta de independencia? Bueno, vamos a disolver los lazos con el monarca español. No dice más nada, no dice por qué, no dice por qué declaramos la independencia. De hecho, San Martín le escribe una carta a Godoy Cruz, y en esa carta San Martín le dice, me hubiese gustado que en el acta de independencia digan los motivos por los que nos separamos de España, ¿no? ¿Por qué? O sea, es como si fuera un WhatsApp de 5 renglones el acta de independencia, ¿no? Es muy cortita, pero esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, por el contexto en el cual estábamos declarando la independencia, ¿no? Estábamos declarando la independencia a una monarquía española restaurada, a una Europa, o sea, porque tengamos en cuenta que teníamos la Santa Alianza, ¿no? Las monarquías europeas estaban unidas tratando de evitar cualquier levantamiento revolucionario. Bien, entonces, había que evitar la revolución. Había miedo a que vengan los ejércitos europeos. Entonces, fue una decisión que se tomó con mucho miedo y que dio lugar a un acta completamente tibia. Bien, a mí me gusta mucho, siempre cuando hablo de este tema, hay una serie que me encanta que se llama John Adams, no sé si la viste, ¿la conoces? Es de HBO. No. John Adams es el primer vicepresidente norteamericano, y esa es una serie sobre la Revolución Norteamericana. Y en esa serie, un poco te muestra, bueno, cómo es todo el periodo de la Revolución Norteamericana. Se las recomiendo a todos los que estén escuchando,
busquen John Adams, son 8 capítulos de 1 hora y media más o menos, espectaculares para entender la Revolución Norteamericana, pero la escena de la independencia es genial porque a mí me ayuda un poco a pensar en lo que debió haber sido nuestra independencia, ¿no? Porque la escena de la independencia vos lo que podés hacer es ver a los diferentes representantes de cada uno de los estados norteamericanos, todos votando, ¿no? Entonces se levanta Georgia vota que sí, se levanta Carolina del Sur vota que sí, Massachusetts vota que sí, New York se abstiene. Cuando llega el turno cuando se termina todos y finalmente se vota la independencia, lo que pasa es que todos los congresistas se quedan callados mirándose. Es decir, es una gran escena de la serie, pero dice, bueno, finalmente se aprueba la Declaración de la Independencia. ¿Qué pasa? Bueno, no es que la gente salta y grita, somos libres, somos independientes. No pasa nada de eso. Se miran todos, o sea, la escena recorre a todos los diputados, y todos los diputados mirándose, como diciendo, ¿qué hicimos? ¿No? O sea, le declaramos la independencia a una de las potencias más importantes europeas, a Gran Bretaña en ese contexto, y ahora se nos viene una guerra que va a ser durísima y la cual podemos perder esa independencia, ¿no? Entonces, a mí me parece un gran ejemplo para tratar de entender lo que seguramente sintieron los héroes de la independencia, miembros del Congreso en ese contexto. Es decir, estamos haciendo algo muy jugado, que nos puede salir muy mal, podemos perder, porque y eso era una posibilidad, si Portugal y España se unían y mandaban tropas para sofocar la independencia, estamos perdidos, o sea, de alguna manera un poco pudimos sostener la independencia porque esas tropas no llegaron nunca, es decir, porque las tropas que iban a terminar con el proceso insurgente, se fueron para Nueva Granada y no vinieron al Virreinato del Río de la Plata. Entonces, hubo un poco de suerte en ese sentido. Entonces, por eso me parece importante entender por qué nuestra declaración de independencia es así como es, ¿no? ¿Por qué es tan escueta, tan corta? ¿Por qué los tipos dijeron, bueno, declaramos la independencia, fin, no vamos a decir por qué? Y es muy diferente a otras declaraciones de la independencia. Vos ves la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, y la Declaración de la Independencia de Estados Unidos da una serie explica la independencia como un derecho adquirido, ¿no? Es la primera vez en la cual la independencia adquiere el significado que le estamos dando hoy, ¿no? Que es la de un Estado soberano. Es decir, la independencia se empieza a pensar, el concepto se empieza a usar para un Estado y para pensar la soberanía de un Estado. Eso es en 1776. Después hay otras declaraciones de independencia que justamente van a estar también explicando la independencia a partir de un derecho adquirido o a partir de hechos. Es decir, bueno, nos independizamos porque los hechos nos obligaron a que nos independicemos, ¿no? Son como dos formas de pensar la independencia. En la Declaración de Independencia de Estados Unidos están las dos cosas. La independencia pensada como derecho y como fuerza, como hechos o la fuerza de las circunstancias. En la nuestra no está ninguna de las dos cosas. No se piensa la independencia ni como derecho ni por los hechos. No se explica por qué, ¿bien? O sea, somos independientes, ¿por qué? Porque tenemos el derecho a ser independientes, porque la monarquía española nos llevó a eso. Bueno, eso no está en nuestra Declaración de la Independencia. Todo esto lo explicó una historiadora que se llama Marcela Tanavasio en un artículo que escribió en un libro que se llama Crear la Independencia, ¿bien? Entonces, ahí hay una historia interesante, porque es, bueno, el Congreso dice, bueno, de alguna manera tenemos que explicar por qué nos independizamos. Entonces arman una comisión, eso sí, ya es muy argentino, ¿no? Antes de ser Argentina ya éramos muy argentinos. Arman una comisión y esa comisión tiene por misión hacer un manifiesto que explique los motivos de la independencia. Un manifiesto que va a llegar un año después, es decir, les va a llevar un año a una comisión a hacer un manifiesto que va a salir en 1817, en el que se va a explicar cuáles son los motivos de nuestra independencia, ¿no? Pero viene mucho, mucho tiempo después ese manifiesto. Y lo interesante de ese manifiesto es que no presenta la independencia como un derecho de la nación, como un derecho adquirido. Lo interesante de ese manifiesto es que un poco presenta a la independencia como
algo que estuvimos obligados a hacer por las circunstancias, ¿no? Tendrá unas 17 páginas más o menos, y explica muy largo todas las cosas que sufrieron los miembros del Virreinato del Río de la Plata, el monopolio, las invasiones inglesas, el maltrato de las autoridades coloniales, y hacen toda una larga lista para terminar diciendo, bueno, y por todo esto nos vimos obligados a independizarnos. Es como, bueno, no nos dejaron opción. ¿Por qué nos independizamos? Porque no tuvimos opción, no porque sea un derecho, ¿bien? Y eso me parece súper importante. Sí, y me quedé pensando en esto que mencionabas de los sentimientos, también las sensaciones, la incertidumbre. Bueno, un poco me hizo acordar a nuestro expresidente cuando dijo qué angustia, querido rey, habrán sentido. Pero es cierto, hay una cosa de eso que se ve en filosofía, que me parece en psicología también, de esta cosa entre la seguridad por un lado y la libertad por el otro, ¿no? Cuanto más seguridad tenés, menos libertad. Y cuando vos buscás esa libertad, que hay miles de metáforas, podemos hablar de irse de la casa de los padres, qué sé yo, un millón de cosas distintas de lo que es la independencia, en este sentido de emancipación, ganás libertad, pero perdés un montón de seguridades, de comodidades, que eso tiene que ver con ese sentimiento de angustia. Y yo también me pregunto, bueno, ¿cuál es el, el primer proyecto que tenían de gobierno de decir, bueno, nos independizamos, ¿y ahora qué? ¿No? Porque también está esto que no sé hasta dónde es cierto, por ahí me lo puedes aclarar ahora, este proyecto de Belgrano, de buscar un rey nativo, ¿no? Y que en realidad no iba a ser solo el territorio argentino actual, sino que iba a abarcar mucho más. ¿Qué idea se tenía? O sea, ¿cortamos y qué hacemos? ¿O era un cortamos y después vemos qué hacemos? Bueno, no, justamente el Congreso que declara la independencia es un Congreso constituyente, ¿no? Es decir, es un Congreso que no solo tiene por misión declarar la independencia, sino hacer algo mucho más difícil, que es decir cuáles van a ser las reglas del juego del país que se está creando. Ok, aparte de ahí hay otro tema importante. Ni siquiera sabíamos la extensión de ese país que se estaba creando. Pensemos que es la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Un nombre lo suficientemente ambiguo como para que se puedan unir las provincias que quieran hacia el final. De hecho, las provincias del litoral no participaron de este congreso, es decir, Santa Fe no participó de este congreso. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque estaban con Artigas, porque tenían un proyecto que no era un proyecto federal, sino confederal. ¿Bien? Es decir, un proyecto, o sea, ellos iban o sea, su condición sine qua non era que lo que sea que se forme sea una confederación, como la que se creó en Estados Unidos entre 1776 y 1787, antes de la Constitución. Es decir, un Estado con un poder central muy débil. Bueno, entonces, había que explicar las reglas del juego, había que crear un Estado. Ahí está muy bien bueno, varias cosas de las que vos planteaste. Yo cuando fue lo de Macri, cuando Macri dijo lo de las angustias, yo lo primero que dije es el discurso, de todos los discursos que le escuché a Macri sobre historia, es el más real, el más sensato. Por supuesto que no sé si es el discurso que tendría que hacer un político, porque generalmente estamos acostumbrados a los discursos heroicos de los políticos, ¿no? Y ese fue un discurso completamente de antihéroe, de, bueno, estos tipos sí estaban angustiados, lo cual era cierto, es decir, los historiadores hace tiempo decimos, che, estos tipos seguro la pasaron muy mal, pero bueno, otra vez, estamos muy acostumbrados a un relato que no es ese, que es el relato heroico sobre que la independencia se quiso siempre y el plan preconcebido. Pero volviendo a lo que vos decías de las formas de gobierno, bueno, había que decidir cuál iba a ser la forma de gobierno, y ahí hay un punto muy interesante, porque es, bueno, primero había que elegir dos cosas. ¿Qué vamos a hacer, una monarquía o una república? Y ahí, ¿qué era lo más sensato en 1816? 1816, la única república que había y que había logrado estabilizarse era Estados Unidos. El resto del mundo eran monarquías. Entonces, digamos que por default la opción no era la república, la opción era la monarquía. Además tenemos que entender que había mucho interés en que Europa nos reconociera
y para que Europa nos reconociera en un contexto de restauración, de Santa Alianza, o sea, en un contexto como el que estaba diciendo hace un rato, súper conservador europeo, era más probable que Europa reconociera a una monarquía que a una república en 1816. Entonces, ¿qué opciones se pensaban? Bueno, la opción que más tenían en la cabeza era, o la primera opción que se presenta, y ahí está la opción de Belgrano que vos decís, es la de una monarquía. El problema es que no había miembros de familias reales que hubieran querido venir a ser monarcas acá al fin del mundo, ¿bien? A un conjunto de provincias que se iba a tener que enfrentar a España y capaz que a toda la Santa Alianza. No era un gran plan para los monarcas europeos venir a ser reyes de estas tierras. Entonces, en ese contexto, Belgrano propone las monarquías incas, porque la idea era buscar a alguien con linaje, porque ¿qué vas a poner a cualquiera en una monarquía? No tiene sentido, digo, la monarquía tiene chiste porque tenés un linaje que claro, no es por sorteo, no se elige un rey por sorteo, se elige un rey por linaje, por familia. Bueno, esa opción fue descartada, no fue, de hecho se le rieron bastante a Belgrano, y finalmente la opción que queda fue la de la República, pero ahí se abría toda otra serie de problemas, porque es ¿qué tipo de república vamos a tener? ¿Una república centralista o una república federal? Es decir, ¿qué rol va a tener el poder central en esa república? ¿El poder central en esa república va a poder cobrarle impuestos a los miembros de las diferentes provincias? ¿El poder central puede elegir o no puede elegir a los gobernadores de las provincias? Es decir, ¿cuánta autonomía van a tener las provincias en ese caso? Y acá hay algo muy importante, ¿no? Lo que se empieza a ver un poco es que las provincias preexisten a la nación, ¿no? Y eso es algo que planteó un historiador muy importante, se llama José Carlos Chiaramonte, ¿no? Y Chiaramonte, una de las cosas que plantea en sus trabajos es eso. Bueno, lo que se puede ver es que antes que la Argentina existían las provincias, y las provincias, las ciudades y después las provincias, ¿no? Y las provincias entonces empiezan a tratar de ver qué límites va a tener ese poder central que se está construyendo. Y esos fueron debates que duraron mucho tiempo. Estuvieron debatiendo 3 años, entre 1816 y en 1819. Finalmente, en 1819 se dicta una constitución que va a ser muy centralista, que incluía, por ejemplo, que los gobernadores sean elegidos por el poder central, e incluía una serie de prerrogativas al poder central con las que las provincias no estaban de acuerdo. Entonces fue una constitución que las provincias rechazaron. Y así vamos a tener diferentes intentos constitucionales fracasados hasta 1853, ¿bien? Entonces, digamos que una vez que declaramos la independencia nos quedaba un largo camino por delante, que era el de que construir un Estado unificado, y recién tenemos un Estado unificado, con Buenos Aires incluida en 1862, ¿bien? O sea, el tiempo que hay entre 1810, que se declara, que empieza la Revolución, y el momento en el que logramos tener un Estado unificado es más de 50 años. Pensemos que en Estados Unidos, vengo haciendo este contrapunto, entonces me parece que es muy claro, el tiempo es de 11 años, entre 1776 y 1787, ¿bien? Pero me parece muy importante tratar de ver eso, ¿no? Como llevó mucho tiempo organizarse, y ese tiempo que llevó se explica en gran parte por el poder que tenía Buenos Aires, ¿no? en esta organización. Ahora, si pensamos más en el contexto actual, ¿no? Llevemos un poco todas estas ideas ahora. Analicemos un poco la actualidad y pensemos este concepto de la independencia en la actualidad, porque si uno pregunta, no sé, por ejemplo, yo hoy estuve a la tarde dando un taller y estuvimos viendo, tengo acá el libro, Los Condenados de la Tierra, de Franz Fanon, eh, que tiene el prólogo de Sartre, y es un libro donde se habla acerca de la independencia, sobre todo de Argelia, ¿no? Que era una colonia francesa. O sea, ya estamos hablando del siglo XX, 1961,
libro. Y entonces estuvimos hablando del tema de independencia y pensando un poco en qué sentido somos independientes, si esta independencia se ha logrado. Porque si uno lo piensa desde un sentido político, uno dice, bueno, sí, nosotros tenemos nuestro propio gobierno, no somos una colonia. Pero la independencia creo que abarca, juguemos un poco a hacer filosofía ahora, te invito, abarca por ahí más cosas que el tener un propio gobierno. Hay una independencia política, pero también debe haber una independencia económica, también puede haber una independencia o una dependencia cultural, ¿no? Cuando uno absorbe todo el tiempo cuestiones, no sé, desde la vestimenta, el idioma, el cine que se consume, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido podemos decir que realmente somos independientes? ¿En qué sentido somos dependientes? ¿Cómo lo ves eso? A mí el discurso de la dependencia hoy en el siglo XXI me parece un poco viejo. Digo, sí, en la década del 60 la teoría de la dependencia estaba en boga, ¿no? Estaba en boga esta idea de que los países latinoamericanos, los países emergentes, eran todavía países dependientes, ¿no? Que requerían como una especie de segunda independencia. Eso lo decía Perón, pero también se sigue diciendo. Digo, hoy cuando se expropia una empresa en nombre de la soberanía alimentaria, por ejemplo, o cuando se habla de la soberanía energética, o cuando se habla de la soberanía monetaria, está esta idea de que todavía somos dependientes. A mí la verdad es que pensar en términos tan dicotómicos, independencia y dependencia, en un contexto globalizado como el actual, me parece que mal encarado. ¿En qué sentido me parece mal encarado? Bueno, me parece que hoy en el siglo XXI pensar que ser independiente es no tener consumos culturales de otros países, o pensar que ser independiente es no comerciar con otros países, es decir, vivir con lo nuestro, ¿no? Lo que se suele decir de vivir con lo nuestro. Es un problema, ¿no? Es un problema porque ha demostrado ser poco fructífero, ¿no? Y porque me parece que es eso, es algo un poco antiguo, fuera de tiempo, digo. Entiendo el planteo de Fanon en la década del 60, no sé si sirve para pensar hoy, y no sé si sirve para tomar las decisiones correctas en términos de políticas públicas, ¿no? Porque, bueno, ponerle que sea un debate intelectual, tengamos ese debate, pero si lo pensamos en términos políticos, en términos de políticas públicas, creo que es partir de un mal diagnóstico para tomar decisiones con las que seguramente no vamos a poder sobrevivir, ¿no? Como país independiente. De hecho, esto de la dependencia cultural está muy presente en el kirchnerismo. Digo, mi tesis es sobre los usos de la historia en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y Cristina permanentemente habla de la dependencia cultural, y habla del coloniaje cultural, y habla de la idea de que para ser independientes en términos políticos y económicos, primero tenemos que ser independientes en términos culturales, y que para ser independientes en términos culturales tenemos que reescribir una nueva historia. Bueno, esta idea, ¿no?, de la independencia cultural, la batalla cultural, reescribir una nueva historia, me parece que tiene algunos problemas para pensar en la actualidad, ¿no? Y que es eso, es una idea más de la década del 60 o 70 para pensar la actualidad, para pensar la globalización. Ahora, ¿en qué manera, o bueno, de alguna manera el estudiar la historia, porque si no parece como que cuando uno estudia historia tuviera que referirse siempre a cuestiones del pasado, ¿no? Pero, ¿de qué manera o cómo te sirvió a vos estudiar la historia para analizar el presente, ¿no? Vos ves como ciertos, bueno, no sé, se suele decir que hay que aprender la historia para no repetir los errores, ¿no? Vos ves como ciertos esquemas que se repiten, ¿te ha servido a vos estudiar la historia para analizar cosas del presente y ver esto va a ir por este lado porque esto ya pasó? ¿O queda todo tan anacrónico siempre que no se puede aplicar? Yo creo que la historia sirve para entender el presente, pero no porque la historia se repita. Es decir, la idea de la historia magistra vitae, ¿no?, lo que está citando, la idea de la historia como maestra de vida,
que es una idea antigua, ¿no? De la antigüedad ciceroniana, parte de una idea del tiempo circular, parte de una idea del tiempo que considera que la historia se repite, que el pasado se repite. Yo no creo que la historia se repita, por lo cual no creo que la historia nos sirva para poder predecir nada en el futuro. Así que, pero sí nos sirve para entender el presente. ¿En qué sentido? Bueno, porque la historia te ayuda a pensar, ¿no? Como la filosofía, ¿no? Te ayuda a ver qué alternativas tuvieron otros actores en el pasado, te ayuda a pensar qué dilemas se presentaron, te ayuda a ver las consecuencias que trajeron ciertas medidas. Eso no significa que las mismas medidas vayan a traer las mismas consecuencias hoy, pero algunas cosas sí. Digo, yo actualmente estoy haciendo un podcast sobre crisis económicas en la historia argentina. Y si bien no creo que la historia se repita, al hacer un podcast sobre crisis económicas en Argentina, empiezo a dudar. Empiezo a dudar, sí, ¿no? Sí. Empiezo a decir, bueno, che, capaz estoy un poco confundida, todo eso que pensé durante toda la carrera de la historia no se repite, la historia no se repite. A ver, ¿qué quiero decir? Cuando veo las diferentes crisis económicas argentinas, veo un montón de constantes, de problemas que vamos teniendo a lo largo de la historia. Veo recetas que se repiten, recetas que no funcionaron en diferentes momentos e igual se repitieron. Es como una especie de volver permanente sobre recetas del pasado. Entonces, en ese sentido creo que la historia ayuda a pensar para decir, ojo, estas decisiones que tomaron no nos fue tan bien. O para decir, guarda que esto, hay algo que por ahí pasa y es que a veces se cree, ¿no? Que los problemas del presente son nuevos, ¿no? Bueno, la historia sirve para decir, che, estos problemas no son nuevos. No son, los argentinos somos muy de mirarnos el ombligo, ¿no? De no mirar a otros países y tampoco de no mirar para atrás por momentos, en el sentido de creer que todo lo que estamos viviendo es inédito. Entonces, me parece que en términos de pensar el presente, la historia sirve para eso. Para decir, bueno, esto que estamos viviendo pasó con muchas diferencias, con matices, con lo que quieras, pero pasó en otros contextos y en otras épocas. Entonces, en ese sentido, yo diría que sirve. Como la filosofía, digo, ojo, a mí me ha servido muchísimo la filosofía y en algunos casos muchísimo más estudiar filosofía o hacer materias de filosofía para pensar el presente que la historia en algunos casos. Y bueno, no sé, me gustaría hablar un poco también en el ratito que nos queda acerca del rol del Estado, ¿no? Y sobre todo, no sé, bueno, te veo igual que estás dando tus opiniones políticas, también no tenés problema de hablar de esas cosas. No, lo hago todas las noches, así que no pasa nada. La cuarentena ha llevado a que, bueno, el Estado tenga un rol preponderante ahora en esta situación, donde muchos incluso que han, no sé, que por ahí se mostraban como más liberales, tengan que recurrir al Estado y pidan un Estado más presente por la situación actual que estamos viviendo. ¿Cómo ves vos este rol del Estado? ¿Cómo se viene desarrollando durante la cuarentena? Y no sé, más que nada sobre estas cuestiones que por ahí parecen una especie de poderes especiales, ¿no? Digamos que se pueden por ahí ejercer en situaciones tan particulares como esta. A ver, a mí me parece entendible que el Estado tenga un rol mucho más presente y mucho más grande en un contexto como este. Siempre ha sido así. Es decir, otra vez, esto no es tan nuevo. Y cuando nace la cuarentena nace a fines del siglo XIV, ¿no? En el contexto de la peste bubónica. Esa es la primera cuarentena que se registra, digamos. Exacto, es la primera vez que se cierran ciudades. Se impide que la gente salga a la calle, que salgan de sus casas, que entren personas a ciudades, extranjeros a algunas ciudades, y esto se dio en el contexto de la peste negra, cuando todavía no teníamos
estados modernos, ¿bien? Lo que teníamos eran ciudades, feudos, pero todavía no teníamos estados modernos tal como los conocemos hoy, ¿no? Eso va a ser una construcción posterior. Entonces ya la cuarentena, cuando nace dándole a los estados o a esos soberanos de ese momento, a esos señores feudales, a esas ciudades, un rol muy importante. Y esta fue la única manera en la cual se conseguía frenar la peste bubónica, es decir, frenar los contagios. La peste bubónica era mucho más contagiosa que el coronavirus y tenía una tasa de mortalidad muchísimo más alta, pero muchísimo más alta que el coronavirus. La situación era mucho más crítica a la que estamos viendo hoy. Pensemos que solamente con la peste negra del siglo XIV se murió un tercio de la población europea, ¿no? Entonces, era mucho más devastador, pero en esos contextos se vio un rol del Estado o de los estados que estaban naciendo. Después ya en el siglo, la peste bubónica duró 5 siglos, con diferentes epidemias y apariciones y brotes. Después ya era el poder del Estado el que obligaba a los ciudadanos a quedarse adentro, el que obligaba a los ciudadanos. Esto no significa que el Estado tenga hoy en día, en el siglo XXI, carta blanca. Bien, es decir, esto no significa que la salud, o sea, para mí, la salud no es bueno, me voy a hacer la filósofa, aunque no lo soy. La salud no sé si la tomaría como un bien absoluto, ¿no? Como un valor absoluto, como si la salud fuera un bien que logre subsumir a cualquier otro derecho, ¿no? Como el derecho a la salud subsume cualquier otro derecho, ¿no? Y hay un discurso muy fuerte actualmente en nombre de la salud, pues se pueden hacer muchas otras cosas. Entonces, yo entiendo que el Estado tiene que garantizar la salud y la cuarentena es entendible, pero también me parece que, y esto lo planteó una filósofa que se llama Carla Schumatle en un artículo que escribió Carla da clases en Ditela, es colega mía de Ditela, y ella retomó a John Rawls para pensar esto, sí. Y me parece que dijo algo súper importante y súper interesante en un artículo de La Nación, que si lo quieren ir a buscar lo pueden leer, ponen Carla Schumatle en La Nación y la encuentran, y Carla planteó en ese artículo, dice, bueno, tenemos que tener en cuenta como no sabemos, como los resultados de todo esto, de todas estas decisiones son muy inciertas, no sabemos hacia dónde vamos, es clave el procedimiento. Es decir, para que el resultado sea considerado un resultado justo, tenemos que tener el procedimiento más justo posible. ¿Y qué sería el procedimiento más justo posible? Bueno, sería un procedimiento en el que las tomas de decisiones se amplíen lo más posible. Es decir, que los que participen de las tomas de decisiones sean la mayor cantidad de actores sociales y políticos a los cuales esta situación los afecta. ¿Eso qué implica? Bueno, eso implica que en la mesa de negociación, en la mesa de decisión, no haya solamente epidemiólogos o infectólogos, sino que en las mesas de negociación haya miembros y representantes de otros sectores, sindicatos, empresarios, movimientos sociales. Y yo estoy bastante de acuerdo con ese planteo en relación con los procedimientos, porque es lo único que, teniendo en cuenta que no sabemos cuál queremos que sea el resultado. Bueno, sí, el resultado queremos que haya la menor cantidad de muertes posibles y que el país no se vaya al tacho con la economía. Bueno, en ese diálogo tienen que intervenir, me parece, muchos actores, ¿no? Entonces, me parece que ahí, o lo que yo diría en este contexto, es que es clave ese diálogo y esa búsqueda de consenso que me parece que estuvo muy clara al principio cuando Alberto Fernández empezó su gobierno, es decir, cuando dijo que iba a llamar a un Consejo Económico y Social, y que después se perdió. Digo, se perdió el Consejo Económico y Social. No sé dónde está hoy el Consejo. Entiendo que estamos en pandemia, pero capaz que... estoy acá, ahí está. Capaz que es ahora, ahí volví. Sí, no. Estaban censurando, me parece. Toqué cualquier cosa. El momento de llamar a ese Consejo Económico y Social, ¿no? Sí, y no solo en cuanto a eso, sino que creo que en cuanto a la salud, que es lo que se puso en primer lugar, digamos, creo que hay algo que no se tuvo tanto en cuenta, que es el tema de la salud mental, ¿no? Por ahí se puso sobre todo énfasis, se hizo énfasis en la salud física y faltó tal vez tener en cuenta, volviendo al tema de la angustia, ¿no? Porque
hoy parece que mencionar la angustia es ser subversivo, ¿no? No, no, yo estoy a favor de la cuarentena, pero también hay que darle importancia, me parece, a la parte mental. Podría haberse rodeado también de psicólogos, de especialistas en salud mental, ¿no? No es solo física. Estoy, sí, estoy totalmente de acuerdo, me parece que ese es un punto importante. Hay muchas cosas que faltan. Hay un tema importantísimo del que se habla poco y se hace lo que se puede, y es de las brechas de género que se abren en este contexto de cuarentena, digo, de la cantidad o sea, digo, sabemos que el porcentaje de horas que las mujeres usan en hacer tareas domésticas y cuidar a los niños y tareas de cuidado, en este contexto se multiplica. Entonces, en un contexto en el cual las mujeres tienen que hacer home office, pero al mismo tiempo ser maestras, o sea, no digo que los hombres no lo hagan, pero por lo general, en la mayoría de los casos son tareas que caen o que llevan mucho más tiempo en las mujeres, ¿no? Y eso, o sea, y me parece que hay una preponderancia de la salud como valor absoluto y de la salud, tal como vos la decís, pensar en términos más físicos, que hacen que cualquier otra decisión sea vista como subversiva, cuando incluso hay decisiones como, no sé, estar al aire libre, que los chicos salgan a caminar, los niños, ¿no? Y que salgan a jugar y que salgan un poco a la calle, que ya está comprobado, según evidencia científica y la evidencia que tenemos hasta ahora, que no son contextos al aire libre en los cuales haya aumentos de contagio, ¿no? Entonces salir con barbijo de a 2 o de a 3 con tus hijos no es algo que te aumente el contagio, y es algo que te suma muchísima salud mental, como vos decís. Entonces, en ese sentido me parece que sí, que tendrían que ampliar un poco la mirada para poder, bueno, para poder tener más en claro, o para poder tener más visiones y para poder que a la larga el resultado que sea un resultado que haya salido de un procedimiento más justo, y además por una cuestión de estrategia política, te diría, ¿no? Porque si las cosas no salen bien, está bueno que el presidente pueda decir, che, pará, pero esto lo decidimos todos, esto lo decidieron los empresarios, esto lo decidieron los sindicatos, como estuvimos todos en esta. Entonces, no solo te diría por una cuestión ética que tendría que pensarse así, sino también por una cuestión política o de estrategia política. Totalmente. Bueno, capaz nos fuimos un poco del tema de la historia, pero me parece, como te decía, ¿qué pasa también con la filosofía? Me parece importante también siempre aplicarlo a la actualidad y poder reflexionar sobre lo que está pasando en el Bueno, presente, ¿no? de hecho hay una frase que a mí me gusta mucho de un historiador que es un historiador de los miedos, que yo la dije en varios lugares, así que si alguien me la escucha repetir, perdón. Hay un historiador de los miedos que se llama Jean Delumeau, tiene un libro sobre historia de los miedos en Occidente y recorre la historia de los miedos de la Edad Media hasta la actualidad, y pasa por los miedos en el contexto de las pestes. Y una de las cosas que dice Jean Delumeau sobre los miedos en los contextos de la peste, pensando más en el siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, pero no importa, es que una de las cosas que más desestructuraba la psiquis individual y colectiva es la incertidumbre total sobre un horizonte futuro. Es decir, la incertidumbre total sobre no saber si esto dura 2 semanas, un mes, 2 meses, ¿no? Y estamos en esa incertidumbre total hace más de 100 días, ¿no? O casi 100 días. O sea, estamos en una incertidumbre y creemos que el domingo, por lo menos acá en Buenos Aires, volvemos a fase 1. Y entonces todo eso te genera una desestructuración. Y cuando lo leía del Lumumba hablar de la peste, y él decía, bueno, en los documentos de la época lo que se ve que generaba incertidumbre era esa falta de horizonte futuro, me parecía muy actual porque, bueno, me parece que es eso lo que nos genera a nosotros mayor angustia. Sí, totalmente. Bueno, ha quedado la angustia presente desde, no sé, desde la independencia hasta ahora, fue un hilo conductor en nuestra charla. Exacto. Bueno, te agradezco este vivo, no te entretengo más, éxitos ahora con el programa. Gracias a vos por la Bueno, invitación. me gustó mucho
Me gustó mucho hablar con vos, espero que, Un que te haya placer. sentido cómodo también. Sí, Yo súper después esto lo cómodo. voy a... Buenísimo. Yo después lo voy a compartir, así que va a quedar para el que no lo pudo ver en vivo, lo va a poder ver más tarde. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Un beso. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau.